¿Cuál era la pregunta? Yo no Hasidut. Sobre el tema de Hasidut, el rebe anterior de Chabad, el rebe Bayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, y nuestro rebe, el rebe séptimo, hicieron dos tracing, hicieron dos compilados. Uno se llama Kuntras Shel Limud HaChasidut. Uno se llama un recompilado del estudio del Hasidut, es el del rebe anterior. Y otro se llama, que es este el que tengo acá, que es del rebe Inyaná Shel Torat HaChasidut. ¿Cuál es el tema, el concepto de la Torá del Hasidut? O sea, no es lo mismo. Uno es del estudio del Hasidut y otro es de la Torá del Hasidut. Aparentemente suena parecido, pero no es igual, porque cuando uno habla del estudio, habla de los que estudian. En cambio, cuando uno habla de Torá del Hasidut, hablan de los libros. Y el rebe acá, en Kuntras Inyaná Shel Torat HaChasidut, en el año Tashin Javó, en el año 5726, el rebe en Yutet Kislev, 19 de Kislev, que es el día que el rebe salió de la cárcel, el rebe ahí explicó muy profundamente cuál es el punto central de la Torá de Hasidut Chabad. Es algo muy interesante, es muy profundo, pero ahí aclara un par de cuestiones. Como todo en la vida, no sé si las respuestas tienen que ser muy breves o muy... Me van diciendo. Depende del tiempo. Está bien. Aparte para ir haciendo el tiempo por ahí. Bueno. Volviendo al punto, estábamos diciendo que en todas las cosas en la vida, las cosas tienen dos facetas. Y una faceta externa y una faceta interna. Todo. Por ejemplo, un ejemplo simple. Yo veo esta botella de Coca-Cola. ¿Cuál es la faceta externa? Lo que veo, lo principio que veo, una botella transparente, con una etiqueta color negra, blanco, rojo. Esa es la parte externa. ¿Qué sería lo interno de la botella? Un ejemplo. ¿Qué sería lo interno de la botella? A ver, escucho acá una respuesta. Lo externo es lo que veo de la botella. ¿Qué sería lo más interno de la botella? Para tomar el líquido. ¿Para qué sirve? Esa es la descripción más esencial. No es totalmente la esencia, pero es algo ya más profundo. Que es un recipiente, que contiene algo, etc. En todo existe externo e interno. Y también dentro de lo externo e interno existe externo e interno también dentro de las dos divisiones. Entonces, lo que quiero transmitir es que como todas las cosas, generalmente la gente, esta respuesta que renovó Hasidut, se puede hablar un poco de la parte externa y se puede hablar también un poco de la parte interna. De hecho, Hasidut Chabad, la gente por un lado conoce mucho la faceta externa de Hasidut Chabad. ¿Por qué? Y porque hay mucho marketing en el buen sentido. Marketing para difundir el judaísmo, y publicidad, y etcétera. Y también lo más visible a los ojos. De hecho, no conozco acá las experiencias de las personas acá. Hay mucha gente que se mete en Hasidut Chabad, y después que se mete, quizás ya le cuesta más. Porque una cosa es la parte externa de las cosas, y otra cosa es la parte interna. Entonces,
La parte externa de Hasidut, que tampoco es algo que no es importante, se pueden decir muchas cosas. Pero yo quería ver más que nada la parte interna. Entonces el Rebbe cuando explica en el año Tashi Hamom, en el año 5726, una de las cosas que dice a qué vino a ser el Hasidut es que en la época del Baal Shem Tov el mundo estaba en una situación de desmayo y talfut, así está escrito. Y vino el Baal Shem Tov y levantó al mundo de ese desmayo. En la época del Baal Shem Tov, hace más o menos 200, 300 años atrás, mejor dicho, más 250, más o menos 300, hubieron varias situaciones sociopolíticas, culturales, etc., de que los Yehudim estaban muy quebrados, los judíos estaban muy quebrados, económicamente, políticamente, socialmente, espiritualmente, etc. Y había una gran separación también dentro del pueblo judío entre la gente que estudiaba Torah, la gente que cumplía, observaba más, y la gente simple. De hecho, en esa época hay varias universitarias acá, ¿o no? Hay gente que estudia ciencias humanitarias, sociología, política. ¿Hace cuánto? Hace 250, 300 años, ¿qué estilo sociopolítico gobernaba en Europa? Escucho respuestas. ¿Qué sistema? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? 200, 300, 250 años más o menos. Era monárquico. El feudalismo. Más o menos. Era la época de los señores feudales, por ahí. Los terratenientes. Uno era dueño de miles o cientos de miles de hectáreas, y había después todos los campesinos que en Yiddish lo llamaban el Pritz o el Poritz, el señor feudal, y muchos judíos trabajaban en estas tierras. De hecho hay muchas historias con el tema de campos y tierras, etc. Entonces los judíos trabajaban en el campo como campesinos, estaban muy subyugados al trabajo, y al estar subyugados al trabajo y al estar muchas veces alejados de las grandes ciudades, eso no les permitía acceder al conocimiento. Y eran judíos simples que quizás algunos con gran suerte sabían leer hebreo y otros no sabían leer hebreo, ni ahí. Pero él tenía mucha integridad sincera, con mucha simpleza, sin tantas vueltas. Y la gente que tenía conocimiento de Torah, como despreciaba a esta gente, que no eran uno, no eran 10, eran cientos de personas. Entonces el Baal Shem Tov y después los alumnos y la Rebbe empezaban a levantar a toda esta gente. El mundo estaba, esto es una de las explicaciones, que el mundo estaba desmayado. La situación de los judíos en Europa era muy crítica. Había mucha ignorancia, y también de la gente que estudiaba despreciaban a los ignorantes entre comillas. Y el Baal Shem Tov levantó el espíritu de toda esta gente. Entonces, una de las respuestas que renovó Hasidut vino a levantar el espíritu de los judíos. Pero no solamente el espíritu espiritual de los judíos, sino principalmente el tema físico, económico, político, social, etc. Eso es una novedad muy grande, porque realmente uno cuando escucha temas de religión, Torah, mitzvot, etc., lo asocia directamente con la espiritualidad. Y como enseña el Hasidut, y como habrán estudiado todos acá, que también hay una gran virtud, y todo el tema es no lo espiritual separado de lo material, sino justamente unir las dos cosas. Tanto es así, para que vean esto que estoy diciendo, tanto es así, traigo un ejemplo rápido, tanto es así, que el segundo Rebbe de Chabad, el hijo del Alter Rebbe, el Mittel Rebbe, logró con un par de personas comprar unas tierras
muchas tierras en un lugar que se llamaba Gersón. Uno de los, no sé si es tatarabuelo de esposo de la Rebbe Hani Gorowitz o Mendel, era descendiente de uno de los Hasidim que trabajaba en estas tierras de Gersón. ¿Por qué quiero contar? Que es sabido, se trae la Yom Yom, que el Akba Omer, al Mitel Rebbe, al segundo Rebbe de Chabad, le pedía una verajá para que las personas que no podían tener hijos, y veían muchos milagros. Había un Hasid que durante muchos años no podía tener familia, y cuando entraba al Mitel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, como que no encontraba la respuesta que le gustaba, o todavía no le nacían hijos. Una vez este Hasid le dijo al Mitel Rebbe, me voy a las tierras de Gersón, las tierras que usted compró, etcétera, hizo toda una revolución, me voy a trabajar a las tierras. Allí el Mitel Rebbe le dijo, te vas a trabajar en los campos que nosotros organizamos, que tengas Zena, Jairo, Kayamo, que tengas familia. Y así fue. Al poco tiempo quedó embarazada la esposa y tuvo familia. Es decir, la importancia que daban los reyes al tema del trabajo físico. No está. Pero volviendo al punto de lo que dije, que Baal Shem Tov vino a levantar el espíritu de los judíos de la época. Y eso es hasta hoy en día. Uno de los puntos de Hasidut, especialmente de Hasidut Chabad, es no ver a la Torah como algo mecánico, sino que provoca en los sentimientos de la persona el Hasidut, que provoca en la intelectualidad de la persona, etcétera, etcétera. Otro de los puntos de que hizo Hasidut, que lo dije antes que tiene relación con lo que vengo hablando, es que todo judío, sea quien sea, está conectado con Akadosh Baruj Hu. Es decir, hablar más que nada de las cosas esenciales, más allá de lo que haces. Hagas, no hagas, obvio que es importante hacer, pero el valor del yehudí, del judío, no es principalmente, únicamente por lo que hace. Esencialmente el judío está conectado con Akadosh Baruj Hu. De ahí que los campesinos que no sabían tanto eran igual, lo más importantes que aquellos que estudiaban. ¿Por qué digo más? Porque a veces también eran más simples y tenían entrega con más integridad hacia Dios, hacia Akadosh Baruj Hu, que aquellos que estudiaban mucho. Entonces esta otra de las cosas también que Hasidut vino a la esencia del judío. Entonces la pregunta, entonces ¿por qué hay que cumplir Torah y Mitzvot? Escucho respuesta. ¿Por qué hay que cumplir Torah y Mitzvot? Si Hasidut enseña a todos los judíos está unido a Dios, al Akadosh Baruj Hu, entonces ¿por qué hay que cumplir? ¿Para qué hay que ponerse definir un nombre? ¿Para qué la mujer tiene que hacer un montón de Mitzvot? ¿Cuál es la respuesta? Escucha la respuesta. Pero si el vínculo esencial, estamos diciendo que cuando es un vínculo esencial, no cambia lo que haces. Justamente, la esencia significa que más allá de lo que haces, estás conectada igual. Porque es lo que Hashem quiere, la voluntad de él. Ese es el vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Torah y Mitzvot. El vínculo es Torah y Mitzvot. Pero cuando decimos que la esencia del judío está unida, significa una persona que nunca hizo nada, también está en la esencia unido a Dios, igual que el que cumple. Pero hay que revelar ese. Ahí está. Una de las explicaciones que se puede decir es como inconsciente. No podemos decir. Es volverlo consciente, es hacerlo, volverlo revelado, manifiesto. Eso es una de las respuestas que se puede dar. Otra que dijeron por ahí, que una cosa es con uno, pero otra cosa también es que uno tiene que provocar en el mundo fuera de uno. Es decir, está bien, yo estoy unido con Akadosh Baruj Hu, pero no transformo el mundo material. Cuando con las acciones que hago, no es que refuerzo mi vínculo con Dios únicamente, sino que en verdad transformo el mundo a través de que revelo uno las dos respuestas, a través de que revelo mi esencia. Lo que yo me conecto con el mundo externo, lo transformo en algo más elevado. Es decir, según esta respuesta, que lo que uno cumple no es por uno, es por todo lo que lo rodea a uno. Cambia mucho. Entonces dimos dos motivos que renovó Hasidut.
yo me quiero extender bastante porque creo que es un punto central esta pregunta. Y la pregunta no sé para... Está bien. Otro punto dice Weber, que están todos relacionados. ¿Qué renovó Hasidut? Hasidut renovó que las Kohot Tiv'im, así la palabra que está escrita, que hay que ver cómo se traduce. Koach generalmente la gente la traduce como fuerza, pero yo cuando las leo en la persona me gusta traducirlas como capacidades. Las capacidades naturales de la persona, Kohot Tiv'im, así se rayó acá, que dijo Rubén en un Fabrén, ahí en el Kislev, se hacen Kohot Eloki'im. Las capacidades naturales que tiene la persona de forma natural se puede transformar en capacidades divinas. Y trae ahí en Rebe lo que dijo el Rebe anterior. El Rebe anterior trae un libro muy lindo que todavía no está traducido al español, que Betratashem puede estar traducido para que todos puedan leer. Es Likute Diburim. El Rebe anterior trae Likute Diburim, que todo el tema de Hasidut es Leshanot Teva Mitotav, cambiar la naturaleza de las emociones. Y el Rebe anterior dice que es diferente decir cambiar la naturaleza de las emociones. Escuchen bien porque es difícil. Es diferente decir, cuando uno estudia y más libros de Hasidut, hay que poner mucho hincapié en el lenguaje. Cada palabra está muy medida y cada palabra, yo por eso hago mucho hincapié. A veces, hoy me pasó, debato muchas veces con personas, porque hay que ser muy cuidadoso con el tema de la traducción. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros vivimos en un mundo de lenguaje. Todo lo que pensamos, todo lo que analizamos, todo lo que vivimos son palabras. Pensás algo con palabras. Aún cuando te crees que no pensás, también con palabras. De ahí toda la importancia del nombre de la persona, la forma de hablar, etc. Nuestro mundo es un mundo de palabras. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Volviendo al punto, el Rebe anterior dijo que todo el tema de Hasidut es cambiar la naturaleza de las emociones. Y aclara que no es lo mismo decir cambiar las emociones naturales que decir cambiar la naturaleza de las emociones. Vos podés decir de dos maneras. Podés decir hay que cambiar las emociones que tenés de manera natural. O podés decir tenés que cambiar la naturaleza de tus emociones. El Rebe anterior dijo que Hasidut tiene que cambiar la naturaleza de las emociones, no las emociones naturales. ¿Qué entienden? Escucha acá respuesta. ¿Cuál es la diferencia si yo digo? ¿Cuál es la diferencia si yo digo la naturaleza de las emociones o las emociones naturales? Suena parecido. ¿Qué entienden? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se entiende esta división por lo que estoy haciendo? Hay naturaleza de las emociones y hay las emociones naturales. ¿Cuál es la diferencia? Emociones naturales es cambiar mi emoción. En cambio, la naturaleza de la emoción es la misma emoción, pero no natural. Es lo que provoca. Un minuto. Vamos a dar un. ¿Y qué cambia en la práctica? Dame un ejemplo práctico. ¿Está bien? Escucho un poco. Tiene que cambiar. Un minuto. Vamos a dar uno. Porque quiero. ¿Está bien? Puede ser, no sé, porque quiero ver Que si. no sean naturales, que sean encaminadas, que sean... Una persona, vamos a decir, es cruel. Y cambia y se convierte en una persona no cruel. Ahí cambió, podemos decir, cambió sus emociones naturales. ¿Cuál es el problema? Vamos a esperar por qué paraste. No, bueno, termino y sigue usted. ¿No soy? ¿Eres tu libro? No tengo. Bueno.
Bruji Babor, feliz. ¿Cuál es la diferencia? Dijo acá que si una persona cambia, te estaban preguntando, si una persona cambia de cruel a no cruel, ahí cambió sus emociones naturales, ¿cuál es el problema? O sea, el anterior dijo que Hasiudet le llanó Teba Mikotao. Las emociones, la naturaleza de las emociones, y no. Sí, bueno, alguien quería responder otra cosa. Por ejemplo, una persona que ama cosas físicas o ama a una persona, puede cambiar la naturaleza de esa emoción y volcarla a lo espiritual, por ejemplo, amar a Dios. Pero no cambiar, no dice no amo. Sí amo, pero cambia la naturaleza de eso. ¿Y qué nos entendería si decimos también las emociones naturales? Quizás también tenés un amor. Yo voy a decir una explicación, hay muchas igual se acercan bastante a lo que... Cuando uno dice, hay varias explicaciones, no digo que esta sea la única. Cuando uno dice cambiar las emociones naturales, no obliga a que las emociones que tengo buenas de manera natural, las trabaje. Toda persona nace con tendencias buenas. Uno para esto, otro para lo otro, y más específicamente todo yudí. Está escrito que todos los judíos son baishonim, somos vergonzosos, omlejasodim, somos gesed. Hay diferentes imanim, señales que una persona es judía. Si yo te digo, tenés que cambiar las emociones naturales, uno puede entender lo negativo, pero lo positivo no hay que cambiar. En cambio, si yo digo que hay que cambiar la naturaleza de las mismas emociones, significa que aún las que te vinieron de manera natural, de manera bien y bien encaminadas, también hay que trabajarlas. ¿Por qué? Por explicar muy fácil, porque si la persona no las trabaja, después la persona se puede hacer fanático, como se ve en muchos casos. Hay gente que tiene quizás mucho amor a Dios y por no tenerlo bien trabajado, lo llevó a un extremo del fanatismo. Eso es porque no lo trabajó. No es algo de él, es algo que le vino así dado. Como le vino así dado, no se conectó con eso, entonces la persona después lo puede torcer o lo puede utilizarlo bien, aún aquello bueno que le fue dado. ¿Se entiende o no? Esto para contestar un poco dijimos entonces, ¿para qué vino Hasidut? De lo que dijo Weber en el año Tashul Habab. Uno vino a levantar el ánimo los Yudim, otro dijimos que dijimos recién que vino a cambiar la naturaleza de las mismas emociones. Y otro también de lo que habíamos dicho, dijimos otro más, lo había dicho afuera, pero no. Que también todo judío esencialmente está conectado con el Kadosh Baruj Hu. Y si las analizan, todas se relacionan entre sí. Uno más que dice ahí, a lo último, que es parte de todo lo que hablamos, es que cualquier persona, sea quien sea, también puede llegar a niveles muy altos espiritualmente. Es decir, no solamente estás conectado esencialmente, sino que podés también externamente llegar a niveles muy altos, por más que no venir de un lugar muy alto o no venir de una situación X, etc. Bueno, hoy quiero pasar la palabra. Ya hablé mucho y los aburrí. No. ¿Por qué teníamos el Hasidut? ¿Por qué no teníamos el Hasidut desde Matan Torah? Si es una parte de ella, al igual que cualquier otra parte de la Torah. Bueno, en verdad es un poco lo que... La pregunta creo que no es válida. Porque se escucha todo. Sí, sí. ¿Por qué no es válido? Porque hay Sefer Yetzirah y hay un montón de cosas que fue hecho por Adam Rishon, Divrei Kabbalah y otras cosas de Abraham Avinu, y otras cosas de Yitzchak y otras cosas de Jacob. Y esto todo ya estaba. Y lo que pasa es que nosotros cuando llegamos, lamentablemente, digo yo, es de lamentar porque
el Matzah está traducido a inglés, a hibrid, a francés, pero nosotros no prestamos atención a lo que estamos diciendo, que tampoco no es la peor cosa del mundo, pero nosotros vemos que en el país, en la liturgia, lo que pusieron los Jajomel, en especial la Belezer HaKalil, que hasta hoy en día no sabemos quién era. Uno dice que era la Belezer Rab Shimon, el hijo del Rashbi. Otros dicen que era de los Baleatoistas de Alemania, que eran también muy eruditos y muy cabalístico empapado. Y vos empezás a mirar lo poco hebreo que yo sé, que ahí adentro está el pshat, la traducción literal, a lo que aluda el Remes, el drush, lo que uno puede extrapolar de ahí, y la faz secreto y la faz interna de la Torah. Y esto es lo que es nuestro. Nosotros estamos en el mes de Elul. En el mes de Elul, nuestros hermanos Sefaradim hacen Selichot todo el mes. Y nosotros, porque tenemos tantos pecados que tenemos que arreglar, no va a alcanzar ni no sé cuánto. Entonces lo hicieron qué sé yo, lo homogenizaron y lo concentraron en 8 días para que la gente pueda tener una noción frente a quién estás parado y qué estás pidiendo. Esto no es pantomima. Oh Dios, he pecado. No. Soy un venerable desgraciado. No. No. HaKadosh Baruj Hu, ¿qué quiere HaKadosh Baruj Hu? ¿Qué quiere Dios de nosotros? HaKadosh Baruj Hu quiere que nosotros tenemos que sacudirnos un poquito. Y esto es lo que es Yamim Noraim, el mes de Tshuva, de arrepentimiento, y la liturgia es fabuloso. No es así nomás que ellos escribieron así y lo sacaron así de la manga y escribieron. No. Esto tiene Pshat, Remes, Drush y Sod, y las palabras son súper importantes. Lo que no entienden, la Shona Kodesh, los invito a mirar el castellano. O si están, no les gusta castellano, en inglés o francés, hay para todos los gustos. El asunto es meterse adentro del rezo y decirle, Rebono Shel Olam, Dios, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer de mí? Voy a contar algunas anécdotas. Lavdavke de Lubavitch, pero anécdotas hasídicas, en fin, que esto nos puede dar un enfoque para ver cómo los Admurim, los rebes, estaban conectados al más allá, cosa de no creer. Había una mujer polaca. Ella tenía un hijo, que el hijo, Dios libre y guarde, tenía 1 año de edad y le brotó algo en el cuerpo terrible y no podía estar quieto, lloraba, gritaba, batallaba. Y uno le dijo, hay un rebbe que se llama, ahora me voy a acordar, y hay que ir de él. Bueno, Rabunem de Chisler. Y hay mucha gente que hablaba bien de él, hay mucha gente que hablaba pestes de él. Y ella fue porque
ya tocó todos los recursos, todos los médicos que estaban por ahí, y nadie le daba, no tocaban la tecla. Y el chiquito sufría, 1 año de edad, pobrecito. Llegó a hablar con el Simple Bunen. El Simple Bunen le dice a ella, tráeme a tu marido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sabemos. Pero ella sabía que era muy, muy difícil esta receta porque el marido no creía ni en Hasidim, ni en todo esto, era lo que se llama vulgarmente Misnagid. Hoy en día no existe eso más, terminó eso. Hoy en día hay Yehudim que son Shomer Torah Mitzvot B'chol Pratim, que cuidan Torah y Mitzvot en todos los pormenores. Y hay porque hoy hay gente que no quiere recibir sobre ellos el yugo el Malchut Shemayim. Esto es lo que quedó hoy. Hay gran mucho. Y ella probó, y él dijo, no, tu marido tiene que venir. Y ella quería al hijito, entonces ella dijo al marido, mira, tenemos que ir a la Simple Bunen, que él lo pidió. Y ya tocamos todo y no hay forma. Entonces dijo, bueno, vamos a ir. Entonces llegaron ahí, el Simple Bunen no miraba al chico para nada. Le dice al marido, escúchame, yo tengo que viajar a tal y tal lugar, ¿me haces un favor, me acompañas? Y él lo miró como cayó del cielo. Yo voy a ir con vos. ¿Qué querés de mi vida? Yo vengo por ir. Vos tenés que venir conmigo. Vamos a ir a una ciudad X y después yo te voy a decir lo que tenés que hacer. No tenía otra opción. Pues bueno, voy. A la señora le dice al Rebbe, usted vaya porque en esta ciudad, en Moj, donde ellos vivían, no había ninguna farmacia. Tenía que ir a otra ciudad, que era de 2-3 horas, y comprar 2 tipos de aceite que él pidió. Le dijo a la madre, escúchame bien, vos ungir a tu hijo con este aceite de pie a cabeza, envolverlo en sábanas blancas, va a gritar, va a patalear, no le lleves a la punta. Ya vas a ver cuando él va a empezar a curarse, ahí sí, lo abrís y lo sacás y va a estar bien. Bueno, se fue el marido con el Rebbe a no sé qué lugar, y después le dice, vamos a otro lugar, pero dejé a mi señor, voy a venir conmigo. Entonces lo llevó como 9 días, de un lugar a otro. Y al final terminaron los 9 días, le dice, ahora puedes ir a tu casa, tu hijo está curado. ¿A qué voy? Ellos ven lo que nosotros no vemos. Y él sabía, si el padre iba a estar donde estaba el chico y iba a escuchar los gritos, no iba a aguantar. Entonces lo sacó a otro lado para que tenga efecto el remedio que él le dio. Así se curó. Esto, Maisa number 1. Maisa number 2. Esto es muy, muy, muy conocido. Tal vez los de ustedes saben, otros no. Pero es algo que es digno de entenderlo. Sobre Mishnayot, que es una parte del Talmud, Mishnah, hay una persona que hace pirush, una explicación sobre la Mishnah, que se llama Baal Tosfos Yontif. El Baal Tosfos Yontif era un erudito muy importante, y esto era en Alemania, no, Cracovia, ahí está enterrado en Cracovia. Schön. Y el Rebbe tenía un Hasid que vivía en Toronto.
Rabino Shohat. Y el Rebbe le dijo que él tiene que ir a la universidad y tiene que perfeccionarse. Él hizo la traducción de Tanya, las partes más difíciles al inglés, otros, muchos pirushim también. Y lo invitaron a hablar en un lugar a donde enseñaban a curas. Novicias, no sé cómo se dice. Monjas. Monjas, qué sé yo, nuevos. Y no sabía de qué va a hablar. Vos al ¿de qué les voy a decir? Yo, judío, observante con barba, y ellos con el Seidel y todo lo demás. Y escribí una carta al Rebbe, ¿qué hago con esto? Entonces el Rebbe le dijo, vos tenés que hablar de la mitzvah del stoque, de Matan B'Seiser. ¿Cómo es para ayudar a gente y no hacer pompa? Ahora, en esta ciudad había un ricachón, tipo tenía mucho dinero, y él no quería que nadie sepa lo que es que él hace. Tenía fama de un avaro, de un Kamsen. Avaro, ¿no? Y esto era antes de las fiestas, y este tipo tenía mucha plata, fallece. A los 2 días empezaron a venir gente a la oficina del doctor Siontes. Rebbe, necesitamos plata, necesitamos comida, necesitamos esto, necesitamos otro. Y empezó a hurgar, ¿qué pasó con todo esto? ¿Quién pagaba? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? Hasta que se dio cuenta que este Yehudí, con mucho delicadeza, pagaba a los carniceros, pagaba a los almazaneros, pagaba a toda la gente pobre de esta ciudad lo que ellos necesitaban. Y con mucho delicadeza para que nadie se dé cuenta que lo dio. Entonces, cuando el Toys supo de esto, dejó un testamento. Cuando él se va después de los 120 años, que lo entierren al lado de este avaro, este miserable. Resulta era que cuando él falleció, la Jeva Kadisha fue a mirar cómo lo van a enterrar ahí. No había lugar. Pero como él dijo que sí, pues empezaron a escarbar la tumba y entró, justo. Bueno, el estudiante de la curia escuchó esto, dijo muchas gracias. ¿Usted dónde está? No sé en qué ciudad estaba, Buffalo, creo. Al otro día vino otra vez, por favor, ¿me puede contar este maíz otra vez? Me contó con todo lo que y anotó todo. ¿Hasta cuándo siguiera? Hoy a la noche me voy. Bueno, yo voy a venir otra vez. 3 veces le contó toda esta historia, porque él dijo después, a Rav Shohat, que la madre le dijo, antes de irse al más allá, que ellos son Yehudim, y este que está enterrado al lado del Toys Siontes, este es el abuelo de él. Ahí no termina más. Varios años después, Rav Shohat estaba, ¿dónde? En el Koisot, en Yerushalayim Kodesh. Se vino uno con saco largo, con peot, con víveres, con todo las vestimentas. Dice, Rabino, en inglés, ¿usted no me conoce? No es que quién soy. Entonces, mirad, no lo conocía. ¿Usted se acuerda hace tantos años atrás que usted contó a maíz esto y esto fue mi abuelo? Y gracias a este maíz él hizo chuvas, se casó y tuvo una familia hermosa. Y el Rebbe está dando vueltas con, no sé, con el WhatsApp o qué sé yo, llamado como quieras. Y
todos los rebes hacen lo mismo. A volver a traer a gente a las fuentes fidedignas. Y no bluff, y no tonterías. Es muy fácil, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a esto. Pero ¿qué vas a hacer vos de tu vida? Y el Rebbe quiere que uno se sacude, se autosacude. Nosotros decimos en el Hadodí, ¿qué decimos? Sacudite, levantate de la tierra. Vestite de la vestimenta, de la belleza de nuestro pueblo. Al Yad Ben Ishai Beis Halachmi, Beis Lechem, Korba el Nafshi Yolo, cuando hacemos todo esto, ahí va a venir la Geulah. Ahí viene la redención. Está escrito ahora, este mes de Elul, Pischi li kechudei shel machat, ואני אפתח לכם כפסחי של אולם. Abrime un agujero chiquitito en tu corazón y yo te voy a jalar y te voy a abrir las puertas como la Beit HaMikdash. Depende de cada uno de nosotros. Yo no estoy hablando a usted, estoy hablando a mí mismo. Hoy estamos 18 de Elul. Quedan 12 días para Rosh Hashanah. Como nosotros decimos en inglés, what are you going to do, man? ¿Qué vas a hacer? No tema. ¿Vamos a dejar que pase todo? ¿O vamos a sacudirnos? ¿Qué dice este Snari Meyoforkuri? Miramos a la gallina. Está en el campo, picoteando. Va a venir uno. Yo soy de cuidador para no dañar a los pollos, a los animales, qué sé yo. Entonces voy a comprar una tina y voy a poner agua no muy tibio, no muy frío, no muy caliente y voy a comprar shampoo Johnson que no deja lágrimas. Y voy a agarrar el pollo y lo voy a meter adentro porque lo tengo que limpiar, pobrecito que está todos los días picoteando por ahí. El pollo no le gusta el agua. Entonces, vos te vas a quedar sucio, el pollo se va a ir a cualquier lado y no vas a llegar a la meta que vos querés. Pero observamos al pollo o a la gallina, da la mitad, de repente se pega un sacudón, una pluma para acá, otra pluma por ahí y queda limpito, limpio, autolimpiante. Nosotros tenemos que hacer autolimpiante de toda la basura que tenemos, un buen sacudón. Ya con el poco tiene que hacer lo que tiene que hacer, mandar la ayuda, pero rápido. Ahora, ¿ustedes tienen preguntas? Vengan las preguntas. Ahí hacen preguntas. ¿Solo ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Una chica preguntó también, ¿cómo podemos llegar a cumplir los deseos con amor a Hashem? O sea, Betania explica que a través de uno medita en la grandeza de Hashem, pero ¿cómo bajado amor en nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Es muy fácil. Todos los judíos somos esquizofrénicos. El Zohar HaKodesh dice, Tkir de Liboy en Sitr-Do, Bechedre de Liboy en Sitr-Do. ¿Lo que quiere decir? Tenemos, por un lado, tenemos reverencia, y la A, que se llama la jerga cabalística, y tenemos Avar Abba, un amor ilimitado, believable. Ahora la cuestión es cómo se llega a concluir todo esto. La única forma de hacerlo es agarrar el libro, vuelvo a repetir, es la única receta que yo conozco. Si usted tiene otra receta, vamos todos. La liturgia está hecho para que nosotros pensamos a quién estamos hablando. ¿Estás hablando a quién? A un Dios que te va a pegar una patada, a
sé de qué, piso 25 o qué sé yo qué, o el Dios que quiere tu bien, que quiere que vos estés bien, que estés conectado, y que no te engañes, que no hagas autoengaño. Esto es la verdad, no hay otra verdad. Entonces, cuando vos decís Baruch, Atah Hashem, bendito eres vos, estás hablando directamente a Dios. Estás pidiendo Hanun Amal Belesloa. Que me perdone, que cures, que le des sustento, que mandes a Mashiach. Y esto no es... No. Hay que meditar y pensar lo que estás diciendo. Nosotros no somos papagayos, no somos, ¿cómo se llama? Marionetas. ¿Somos marionetas? Sí, en el sentido que tenemos que hacer lo que Él pide. Tenemos que hacerlo con Kabbalat Ol Malkut Shamayim, recibir con reverencia el yugo de HaKadosh Baruch Hu. Que HaKadosh Baruch Hu, cuando decimos Shem Hashem, es Hoya, Hoya Beguille, es pasado, presente y futuro. Está Adanut, que es Adon Kol, y esto es una logia en Shulchan Aruch, y yo no lo hice, yo no lo puedo borrar, y hay que estar pensando en esto. Pero si no pensás, no importa. Pues Dios quiere que vos reces a Él. Y aparte de todo esto, cuando ustedes encienden velas, o una vela, los que encienden 2 o 3, lo que fuera, ahí es el tiempo de pedir. Lo que uno quiere. Es así de fácil. En esto no hay pocos, no hay. Cada uno puede pedir y está concedido cuando se enciende la vela. Y hay otros tiempos ahora, en hacerse mechuga, está escrito que hay que ir a los cementerios donde posan los abuelos o los tzadikim, y pedir ahí también. Esto no es, nosotros no estamos pidiendo a los muertos, estamos pidiendo a Kodesh Baruch Hu que nos concede un año bueno y dulce en aras de los justos que están en este lugar. Nosotros no estamos haciendo idolatría. Es así de sencillo. Ahora, no sé, ustedes tienen otros enfoques, háganlo, vamos a escuchar. Hoy voy a aprender algo, no hay problema. Vamos a intercambiar ideas. Silencio, Pregunta. Acá tengo una lista. no tiene una lista, pregunta. Lánzale yo. ¿Qué lugar tiene la mujer en el Hasidut? ¿Qué quiere decir? Que es la mujer virtuosa, que ella hace que el marido vaya a estudiar, que el marido cumple todos los mitzvos como corresponde, que se levanta a la mañana para ir a hacer davening, que vaya a la mikve, que se porte bien. Es así de sencillo. Así de fácil. Es una sociedad, ¿o no es así? Sí. Es así de fácil, ¿no? Ustedes tienen otra idea. Los dos tienen que tirar el carrito. No es que uno tira el carrito y otro no. Yo estoy para quedar embarazado una vez por año y cuidar a los bebés y nada más. Pero eso cuando estás casada, si estás soltera, ¿qué papel tenés? ¿Qué papel tiene? Conectarse con Dios. Es mucho más fácil. No tenés marido, no tenés obligaciones, como quien dice, obligaciones, y tenés más tiempo para profundizarse en cuál grande es Dios y cuál pequeños somos nosotros. Gaduta Boré, Shifluta Adam. Yo no lo hice, está todo escrito en los Shulchan Aruch.
Lo que pasa es que nadie quiere decir la verdad. La verdad, no sé, duele o no duele, no sé qué, pero es así. Es así de sencillo. No hay cosas raras, está todo escrito. Hay gente, el Alter Rebbe dice, en Tanya, ¿cuándo va a ser que la persona Yivchei Hashem Lechelkoi Uleveirova, que va a elegir la persona, tanto hombre como mujer, esto es mi parte y esto es mi suerte mujer. Cuando vos haces un sorteo, ahí está, esto es un sorteo. Dios eligió esto y esto es lo que tengo que hacer. Destino es otra cosa, destino es lo que vos haces. Tu destino es Torah Mitzvah. Tu destino es cuidar la familia, Bezat Hashem, cuidar a tu novio, lo que los tienen, Bezat Hashem, lo que van a tener, cuidar la casa y cuidar bien lo que está escrito en el Shulchan Aruch. No ir a Tzilut o qué sé yo qué. Nosotros vivimos acá, no hay un Hazagashmi, este mundo terrenal. En el mundo terrenal hay que estar con los dos pies en la tierra y hacer lo que está escrito. Pantomima, etc. Hay que hacer las cosas bien. Pero siempre ayuda. No es que nosotros vamos a estar sentados atrás y van a traer dos personas que lo van a embutir a ustedes todo el discurso, toda la liturgia y todo lo demás, y después ustedes o lo van a pedir y le van a gustar, o lo que no le van a gustar van a decir que no me gusta, o qué sé yo, qué sé cuánto. Todo esto lo que, por lo menos lo que nosotros decimos, está todo escrito. Está todo robado de todos los libros de los Rebes, del Baal Shem HaKodesh, hasta el Rebbe y más todavía. Nosotros no sabemos en Antonio nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero sí sabemos que el Rebbe dijo que esto es Doira Achron del Golos, el Doira Rishon de la Geula, el último, de la diáspora, el primer generación, así va a ser. ¿Cómo HaKadosh Baruch Hu va a ser el problema de él? El problema tuyo es, ¿qué vas a hacer vos con esto? ¿Qué van a hacer ustedes con esto? ¿Qué voy a hacer yo con esto? No hay una vara mágica y terminó todo. No, hay que trabajar. Yo le decía, tú eres el plazo, uno tiene que trabajar. Y tira algo de que sí soy, si vas a ver un tipo que está desnudo, entonces tenés obligación de taparlo. Con un zorco ausado en tu propia carne, no puedes hacer la vista gorda. Había un secretario, don Rebbe, él era secretario de Kirchner. Y estaba muy enfermo. Que los doctores dijeron que se va. Y era un Fabreño de Chávez, en un mes de abril. El Rebbe lo llama a que sube. El Rebbe le puso un vaso bastante grande de vodka. Le dijo, decirle a Jaén, un zorco autosado. No me puedo esquivar de la propia carne. Digo 6 años después, contra viento y marea. Esto es lo que di yo. ¿Ves? Hay maíces sin fin. Nosotros no precisamos maíces, precisamos maíces hechos, concretos, tanto en el rezo, tanto en el cumplimiento y tanto en no engañarse. Es una receta buena, no es fácil. Pero si uno quiere estar
conectado con el Rebbeinu Shalom, con el Rebbe, con Hasidim y con la Torah, la única receta, no hay otra. Había uno de los primeros balachubas de Nueva York, y él era, los padres eran de Grecia, Saloniki. El nieto de él estaba acá en Yeshiva, pero el nieto no sabía nada de esto. Y mi papá, que en paz descanse, fue ahí y para hablar de Yiddishkeit y todo esto. Y él despotricaba que él como Hazer en Yom Kippur, y qué sé yo, ¿dónde está Dios? Los 6 millones de judíos, todo el repertorio. Mi papá no le contestó nada, le dio la tarjeta, no discutió con él. Y los otros estudiantes le dijeron, por favor, nosotros sí queremos escuchar. Déjalo tranquilo ahora mismo. Al mes, estaba en Nueva York, vino a nuestra casa para disculparse. Y le dice a mi viejo, escuche, rabino, usted no piense por ningún momento que yo no escuché todo lo que usted dijo. Me entró muy bien, muy profundamente, pero no podía digerirlo. Pero escuché todo y llegué a un acuerdo, usted tiene razón. Y pidió si puede hablar con el Rebbe. Mi papá escribió toda la historia de él y lo mandó adentro del Rebbe. Y el Rebbe le dice, mira, él ya tenía 28, 29 años, no era un nene de pecho. Y el Rebbe le dice, mira, tenés 2 días, 2 opciones ahora. Puedes volver al college, a la universidad, puedes terminar los estudios, que le faltaba 6 meses para recibir el doctorado en física, o te puedes tirar, you could take the plunge, te puedes tirar adentro. Y él le contestó al Rebbe al toque, me tiro. Y de mis primos, porque comía en la casa, de mis primos, de uno aprendió Alopez, 28, 29 años. El otro aprendió Siddur, el otro aprendió Mishnayos, el otro aprendió Gemara, todo así, a los tumbos. Y de ahí salió a dar a Torah. A dar a Torah para los Balachubas. Y uno no puede entender eso. Cómo la providencia divina hace que todas las piezas caigan en su lugar, como se dice. Y mi papá siempre decía, acá, en todos lados, los abuelos y los bisabuelos están zapateando en el mundo venidero, para que salven a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos y que vuelvan en Chuba. Nunca hubo una época como hay hoy. Lubavitch no tiene el monopolio en hacer balachubas. ¿Cómo se llaman? La Oppenheimer tiene acá, ¿cómo se llama? Sruya tiene. Todos tienen, Baruch Hashem, todos trabajan. Y contra viento y marea, cada año hay más gente que cuidan chaves y que quieren subir al, como que dice, al tren para la Geulah Shleima. Esto no es así nomás. ¿Cómo se llama? El caldo de la Loma Geulah Shleima, ¿qué no hizo para acá? Bien sabido, todo acá hay chispas divinas que están recontra perdidos. En todo